Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿vale? A ver si se van incorporando más compañeros. Tres personas. Creo que alguno más seremos. Espero. ¿Estabais en clase ahora? Yo no, porque tengo convalidar motores. Ah, muy bien. Ya te han confirmado las convalidaciones y todo el tema este. Sí. Ah, muy bien, Yo no, he, perfecto. yo no he podido asistir al anterior de motores por trabajo. O sea, he llegado a esta. Ya. Sí, sí. Bueno, como queda grabada y demás. Sí, Pero me la, sí, me la pero veo luego. muy bien. Pero bueno, eso, somos solamente de tres. Imagino que es que estarán acabando. Está el resto, me parece aquí que están conectados, porque empezamos el 25, ¿no? Sí. Sí, pues Sí, nada. ponía eso. Sí, pues el compi se estará retrasando un poquillo. Nada, vamos a dejarlo un poco. Bueno, ¿alguna duda o algún problemilla? ¿Alguno de los que estéis conectados ahora? De momento, no, de momento todo bien. Veremos a ver Bien, cómo va bien, avanzando. bien, mejor así, sí. Vale, nada, bueno, ahora comentaré el tema de los grupos que os dije que saldrían más hacia adelante y tal, y bueno, y este año han corrido un poco más. Y el jefe de estudio me dijo el otro día, ostras, pues para el fin de semana que estén listos ya los grupos y tal, digo, bueno, pues yo lo había dicho como que para que lo tomaseis con un poco más de calma. Pero bueno, como más o menos en el foro sí que estuvieron participando bastante gente y sí que pude repartir y más o menos los que querían tenían alguna preferencia con las fechas y esto, pues se lo dije. Pues bueno, sí, de Ya, aquí ya en adelante. estamos, ya nos han confirmado los grupos. De hecho, a mí me mandaron un Sí, correo ayer sí. y ya estamos todos cuadrados. Sí. Ahora de aquí a allá, pues bueno, algo se moverá, pero bueno, ya cuanto menos mejor y así pues quedan los grupos equilibrados y no trastocamos las cosas. Pero bueno, siempre puede surgir algo. Mm. Esto. Mm. Bueno, ¿os ha dado tiempo a echarle una leidita? ¿Habéis consultado algo de lo que había del temario y demás? ¿O estáis esperando a que empiece yo y luego ya veis para dónde tiráis? Me he ido Sí. leyendo cositas ya que has ido colgando. Ah, sí, vale, muy bien. ¿De lo que era más introductorio o ya sobre la quincena? Sobre la quincena 2, creo que Sí, la 2. Bueno, sí. en principio eso es lo que os dije la semana pasada, que yo os dejaba la quincena ya abierta, porque así, pues, sobre todo esta primera quincena que intento daros un poquito de información de más, así como introductoria y esto, pues tengáis algo más de tiempo quien quiera, que no, pues bueno, lo que es ceñirse al temario y a las actividades le da tiempo sobradamente, pero bueno, lo habría antes para eso, para que quien tuviese un poco de tiempo pudiera ir ojeando y demás, pues bueno. ¿Y hay alguna dudilla concreta que ha surgido de lo que has ido viendo? O...
Nada, de momento voy comprendiéndolo todo, así Te va que encajando. Vale, vale. de Bien, momento bien, van bien. encajando cosas. Más adelante surgirán la duda ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí. Sí, bueno, la semana pasada creo que aproveché esta quincena para ver un poco los recursos didácticos y que veréis la estructura. Ahora esta quincena, esta tutoría colectiva que va a ser la primera de la quincena 2, pues bueno, entraremos a ver los recursos didácticos y, bueno, los test creo que ya ha habido gente que ha ido haciendo. Sí, solo que estoy en modo alumno y no me deja visualizar cuántos, pero sí, había unos cuantos alumnos que ya han hecho las tareas y bastante bien. Bueno, pues vamos con el recurso didáctico 1 y le vamos echando un ojo y yo entiendo que en algún momento empezarán a incorporarse el resto. A ver. Partir. Vale. Vale, este es un documento bastante genérico que toca varias cosas de las que vamos a ir viendo durante el curso y ya pues nos define también algunos de los conceptos que nos vamos a ir encontrando. Entonces, a modo de introducción, bueno, habla de lo que tiene este documento, nos habla ya del concepto de psicometría, que es la ciencia que estudia. Alguien tiene el micro abierto y se oye un poco raro, no sé, me veo como con eco. Bueno, decíamos que la psicometría va a ser la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica en los materiales y el confort humano, además de los métodos del control de las características térmicas del aire húmedo. Entonces, esto veremos que es un diagrama y pues eso, veremos que tiene unas líneas de temperatura seca, temperatura húmeda, unas líneas de humedad relativa, de humedad absoluta. Entonces, esto nos habla, estas propiedades termodinámicas se refiere a las propiedades termodinámicas que tenemos dentro, en vuestro caso, dentro del coche o de una habitación, ¿vale? Y ¿qué debemos de hacer para ir hacia un punto de consigna que nosotros fijemos, ¿vale? En cuanto a temperatura y humedad, pues bueno, de qué manera tendremos que actuar sobre ese aire que está en esa habitación o recinto o lo que sea. A ver, estoy escuchando aquí cómo que hace esto. No sé si hay gente que se está incorporando. Personas, sí, sí, ya somos 27, ahora sí. Vale, bueno, los que os acabáis de incorporar, nada, acabamos de abrir el recurso didáctico 1 y estábamos empezando a verlo, ¿vale? Estamos viendo este primer concepto de psicometría, que la psicometría se refiere a el aire que tenemos en el coche o en la habitación o en una cámara que queremos nosotros llevarla a un punto determinado, ¿vale? Un punto de consigna que decimos queremos que tenga esta temperatura ambiente y con este grado de humedad. Pues bueno, analiza de qué punto partimos y de qué forma podemos llegar a ese, o bien calentando, bien enfriando, y bueno, aquí en este mismo documento ya nos dice qué pasa con esto, ¿vale? Cuando calentamos el aire, cuando lo enfriamos, qué pasa con su porcentaje de humedad y demás, cuando admite más humedad el aire y todo esto, ¿vale? Y aquí nos dice que también ese aire, parte de él se compone de calor sensible y otra parte se compone de calor latente, ¿vale? Entonces esto a la hora de hacer el estudio de cargas térmicas, ¿vale? Lo que os decía de que nosotros para climatizar una estancia o el coche debemos de saber el equipo que le corresponde a esa zona, esa habitación, ese coche, esa cámara, y en función de lo que comentábamos, pues de la incidencia del sol a lo mejor que pueda tener, de las infiltraciones, del número de personas, todo esto le aporta calor, tanto de forma sensible, que es la que se puede medir con el termómetro, la que tú con un termómetro ves que sube la temperatura o bajan los grados centígrados,
Y por otro lado, el calor latente, que es el que contiene la humedad. Ese porcentaje de humedad, pues son cargas latentes que también deberemos vencer, ¿vale? Como habla luego por aquí, pues bueno, ese calor latente se produce de muchas maneras, ¿vale? El propio de exhalar nosotros mismos, de la respiración, del sudor. Bueno, también dependiendo de la zona climática donde nos encontremos, pues hay comunidades o ciudades más húmedas que otras. Entonces aquí nos dice esos objetivos de este primer documento, pues bueno, ver conceptos relacionados con la climatización y el tema de la psicometría, que sería pues ese aire que debemos de controlar nosotros. Vuelve con la psicometría, nos repite la definición que hemos visto antes, ¿vale? Quedaros con que es el estudio de las características termodinámicas del aire que hay dentro de nuestro recinto, ¿vale? Del coche, de la habitación, de la cámara y a partir de esas condiciones conocidas, pues queremos llegar a otras que son las de consigna nuestra, que en nuestro caso de confort y de climatización va a ser precisamente una temperatura y una humedad de confort, ¿vale? Que ya veremos qué zona es por la que se mueve esa conocida zona de confort en cuanto a temperatura y humedad. Entonces aquí ya nos define el aire seco y bueno, nos habla de aire seco, aire húmedo, humedad absoluta, ¿vale? Todo esto es lo que, pues, luego viéndolo en la gráfica, en un diagrama psicométrico, pues podemos ver con más detalle, ¿vale? Conocer pues de un punto de temperatura ambiente, pues ese punto en qué temperatura seca se encuentra, en qué temperatura húmeda, entonces nos da ese porcentaje de humedad y ya sabemos esa parte de calor latente que va a tener esa estancia, ¿vale? Entonces, aquí nos habla primero del aire seco, entonces un aire seco siempre va a estar lejos de su punto de saturación, ¿vale? Siempre que hablamos de saturación, pensar que ya es un aire, una cantidad, un volumen de aire que ya no puede albergar en su interior más humedad y entonces lo que pasa es que termina condensando, ¿vale? Entonces llega la saturación. Entonces digamos que el seco es todo lo contrario, ¿vale? Que no tendría nada de humedad, ¿vale? Luego ya tenemos el aire húmedo, que este aire pues ya sería un aire con una cierta capacidad o sea, capacidad no, sino que ya lleva parte de un porcentaje de humedad, ¿vale? Aquí nos dice, pues bueno, esa humedad de dónde puede venir, de eso lo que decíamos de la exhalación, de las plantas, bueno, del sudor. Luego también nos habla del concepto de humedad absoluta, ¿vale? Que bueno, la absoluta, antes hablábamos de porcentaje de humedad, pues la absoluta es la que se refiere a una cantidad concreta, ¿vale? Entonces nos dice, va a ser un término para describir la presencia de vapor de agua en el aire, puede ser en la intemperie o dentro de un espacio. Aire y vapor de agua están juntos en un espacio dado al mismo tiempo, independientes uno del otro, y que no va a responder de la misma forma a los cambios de condiciones, especialmente a los cambios de temperatura. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar con una masa de aire, un volumen de aire? Si yo ese aire lo caliento, ¿vale? Sabéis que el aire al calentarse se expande, ¿vale? Pensar en esas partículas que tiene el aire, entonces cuando se expande, ¿qué creéis? ¿Que va a poder albergar más humedad o menos humedad? ¿Vale? Pues bueno, cuando se expande, cuando se calienta, lo que le sucede es que puede albergar más cantidad de Menos, humedad. más, ¿no? Sí, Más. más humedad, correcto. Puede albergar más humedad. Y cuando se enfría, menos. Y si un aire lo vamos enfriando, ¿qué pasa? Pensar en que se va reduciendo ese aire seco, por lo tanto, su porcentaje de humedad relativa va aumentando hasta que llegaría la condensación, ¿vale? Lo saturaríamos, se saturaría, ya sería un aire saturado y se daría la condensación, ¿vale? Estos son conceptos que, vale, para la parte de psicometría
Y también vale un poco ya para entender el sistema de compresión simple y ya pues ese estado de saturación, pues ya veremos más adelante con el diagrama de Mollier esto de la saturación donde se da y todo esto, ¿vale? Pero bueno, que sean conceptos ya que os vayan sonando. Entonces, el aire respirado va a contener una cierta cantidad de vapor de agua que oscilará de 0 a 26 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire. La densidad del aire se toma 1,2 kilogramos metro cúbico. Al contenido de vapor de agua que tiene 1 kilogramo de aire se le va a denominar humedad absoluta, ¿vale? La humedad absoluta, o sea, antes hablábamos de humedad relativa y la humedad relativa es el porcentaje de humedad que tiene una cantidad una masa de aire. Y aquí hablamos de que la humedad absoluta va a ser el contenido de vapor de agua que contiene 1 kilogramo de aire, ¿vale? Pues es algo más específico, ¿vale? Es referido a 1 kilogramo de aire. La palabra vapor y gas, habitualmente empleadas para hacer referencia a lo mismo, realmente un gas es un vapor muy sobrecalentado, ¿vale? O sea, si hablamos de un gas muy sobrecalentado, lo que os decía, ¿vale? Está sobrecalentado, está expandido, a ese gas le cabe, puede absorber humedad, ¿vale? Le cabe, puede albergar más humedad. Si lo enfrío o se lo subenfrío, como ocurre cuando salimos del condensador, ¿vale? Cuando estemos en el circuito frigorífico, que veremos que hablamos del concepto de subenfriamiento y recalentamiento. Cuando sobrecalentamos es entre comillas, que hago desaparecer esa humedad, ¿vale? Y podría albergar humedad. Cuando lo subenfrío, pues ya directamente lo voy subenfriando hasta que llego a su punto de condensación, ¿vale? Lejos de su temperatura de saturación, ¿vale? Entonces, cuando habla de sobrecalentamiento, estamos lejos de su temperatura de saturación, ¿vale? Recordad, temperatura de saturación, cuando se satura es que ya un gas se satura y ya no puede albergar más humedad. Entonces se satura y entonces condensa, ¿vale? Entonces, cuando lo sobrecalentamos, estamos haciendo lo contrario. Estamos yéndonos lejos de su temperatura de saturación. Como el aire. Un vapor se encuentra en sus condiciones de saturación o no muy lejos de ellas, como el vapor de agua. ¿Vale? El vapor de agua, pues eso es lo típico, ¿no? Estamos con la cazuela al fuego y ese vapor que se ve, pues es un vapor de agua con un porcentaje de humedad muy alto, ¿vale? Eso es vapor de agua. Por tanto, el vapor de agua o humedad en un espacio va a estar en una condición de saturación o ligeramente arriba de ella. Si se enfría unos cuantos grados, se hace que condense y si le aplicamos calor, lo sobrecalentamos, ¿vale? Entonces ya asociar un poco eso. Tema del calor, lo secamos, le estamos reduciendo ese porcentaje de humedad y si lo enfriamos, pues le estamos aumentando ese porcentaje de humedad. El agua no tiene que estar en ebullición, aunque si lo está, el vapor de agua va a ser producido con mayor rapidez. El vapor ejercerá una presión establecida por encima del agua, estando determinada exclusivamente por la temperatura del agua misma, con independencia de si el agua está o no en ebullición, o si del espacio por encima del agua contiene aire. Vale, esto, vale, que aquí ya hablamos, introducimos también el tema de la ebullición. Esto ya veremos también de qué manera un gas, también en función de la presión a la que esté sometida, su punto de ebullición va a variar, ¿vale? Eso es lo que hacemos con el sistema de compresión simple, ¿vale? Con nuestro circuito de aire acondicionado, nuestro circuito frigorífico, a nosotros lo que jugamos es con la ebullición, ¿vale? La ebullición es la evaporación. O sea, ¿alguien sabe explicar así de forma muy básica un aire acondicionado de casa, cómo trabaja, cómo funciona, cómo enfría? ¿Se atreve a decir más o menos lo que le venga a la mente? Realmente lo que hace es coger aire del exterior, ¿no? Aprovecha el aire exterior para enfriar el gas Correcto. caliente. Mediante el sistema de refrigeración, con el gas o lo que sea, enfría el aire y lo Tiene transforma en aire un frío. condensador
Tiene un condensador con un ventilador que lo que hace es intercambiar Una y entonces le condensadora roba, es. exactamente, le roba el aire ambiente, Correcto. le roba el calor al nuestro. Y entonces, Y el- como y tenemos el un gas poder caliente y calorífico. le estamos bajando la temperatura, se está Sí. condensando, ¿no? Lo estamos llevando a eso que decíamos de la Sí, pero saturación. a su vez coge un grado de calor que expulsa al exterior después de la operación también, porque si te das Claro. cuenta, los aires acondicionados se sobrecalientan. Tú lo pruebas con un pingüino de los de toda la vida, que es una tubería fuera al exterior, y si Ujú. tú tocas la tubería al tiempo del trabajo de la máquina, ese tubo se pone, no al rojo vivo, pero vamos, que Ujú, está calentito. calentito. Sí. Entonces, tiramos el aire caliente fuera para enfriar nuestro gas caliente que está pasando por ese condensador. ¿Para qué? Para condensarlo, ¿no? Y de ahí, ¿a dónde nos vamos? Lo mete dentro, ¿no? Sí. Lo metes Lo- dentro y A la válvula de expansión. ¿vale? A la Correcto. válvula de expansión, y en la válvula de expansión lo que hacemos es esto que pone aquí, ¿vale? Una ebullición, entre comillas, ¿vale? Lo que hacemos es empezar a evaporarlo, empezar a atomizarlo, lo pulverizamos como si fuera un aspersor de un jardín y empezamos ya a hacerle una ebullición. Pero las propiedades del gas refrigerante lo que hacen es que en vez de hacer una ebullición de que evapore, como nos evapora la olla de casa a 100 grados, esto nos evapora, dependiendo del gas que tengamos, nos va a evaporar a presiones muy bajas. Y esas presiones muy bajas van asociadas a temperaturas muy bajas. Entonces yo, ese líquido que tenía, pues si le he robado calor del ambiente, lo he condensado, estaré un poco por encima de la temperatura ambiente. Y con esa temperatura llego a la válvula de expansión. Y la válvula de expansión empieza a hacer el proceso de ebullición, de evaporarlo, pero a una presión y a una temperatura muy bajita. Entonces, como estoy metiendo un gas dentro de la unidad interior, ¿vale? El split que veis en casa, le estoy metiendo un gas frío. ¿Vale? Le estoy metiendo un gas frío. ¿Y qué pasa con ese gas frío? Sigue un poco la explicación a ver si vas más o menos. Iba bien encarado, ¿eh? Que para ese gas frío, y también tengo que decir que dependiendo del grado de calor que tengas en el exterior y el grado de humedad, el nivel de condensación, es decir, del nivel de agua que tira por el sobrante el aire acondicionado es totalmente diferente. Lo puedes Sí. hacer una prueba, yo he hecho pruebas con una garrafa de 5 litros, por ejemplo, en zona de costa, que tengo uno, Ujú. he hecho la prueba Sí. y el nivel de vapor, Correcto, vamos, el sobrante que correcto. tira es totalmente diferente. Ujú. Y también Sí. le cuesta mucho menos trabajar dependiendo del grado que le entre Ujú. de una manera o de otro. Trabaja mucho Sí. mejor. Sí. Correcto, pero vamos a seguir hacia adelante a ver qué le pasaba y ahora cómo enfriamos. Para enfriar hemos dicho que esa ebullición nos la hace la válvula de expansión, que nos evapora y nos baja mucho la presión, y entonces empieza ya, tenemos un gas a baja temperatura y baja presión, ¿no? Pero enfría. Claro, el gesto que nos hace la válvula de expansión de atomizarlo, de pulverizarlo, es lo que nos hace que nos entre, entre comillas, en ebullición, que evapore, ¿vale? Entonces ya en el evaporador, que es el aparato de dentro, empieza a evaporar, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hemos dicho que evaporamos? Subiéndole la temperatura, ¿no? Sí. ¿No? O sea, yo si a un gas le subo la temperatura, lo que hago es quitarle el porcentaje de humedad, o La humedad, le quitas la humedad. en este caso sería del circuito frigorífico. Ya veréis que es totalmente prohibido que haya humedad, pero en este caso hablamos del líquido refrigerante, estamos convirtiéndolo en un gas refrigerante, ¿vale? Lo estamos pasando de estado líquido que veníamos del condensador, con esa válvula de expansión lo empezamos a evaporar con el proceso este de ebullición, ¿vale? De evaporación, a una presión y una temperatura muy bajita. Entonces, cuando está dentro del evaporador, ese gas que ha empezado a hervir, ¿qué va pasando conforme va avanzando por el evaporador? Que como el coche o la estancia está caliente, el fluido que está por dentro, que es ese líquido que está empezando a evaporar gracias a la válvula de expansión que lo ha atomizado, como cambia e intercambia calor con la estancia que está caliente, ¿qué le va pasando? Le roba calor a la estancia. Le roba calor a la estancia y al mismo tiempo nuestro fluido se está calentando, ¿no? El que está dentro del aparato. Sí. Entonces se evapora. Entonces llega y ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos hacia el compresor, que es el que está aspirando Sí, que es esos el que gases, manda el ¿vale? frío dentro. Claro. Y
con eso tendríamos el ciclo de expansión directa, ¿vale? Cómo trabajaría el ciclo, ¿vale? Llegaríamos al compresor. Entonces hemos dicho que del compresor descargamos un gas caliente y está completamente en gas. Lo llevamos fuera a la unidad condensadora, que es el aparato que está fuera. Ahí, ¿qué pasa? Que se condensa porque ese fluido que está caliente y puede albergar mucha cantidad, mucho porcentaje de fluido refrigerante en estado líquido, pues lo convertimos en líquido cuando le provocamos una caída de temperatura, ¿vale? Intercambiando ese calor con el exterior. Juanjo, Entonces, una pregunta, sí, si no te importa. sí, 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 sí. Estoy un poco liado con eso. O sea, a ver, o sea, se Ujú, supone que ujú. el compresor lo que hace es, o sea, comprime el aire, ¿no? Y lo manda a Comprime, la. trabaja con refrigerante. Bueno, sí, o sea, Y perdón, solo puede comprimir gas, el refrigerante, gas, perdón. en estado gas, ¿eh? Vale. O sea, lo comprime, ¿no? Y lo Ujú. vuelve como líquido y lo mete al evaporador. No, evaporador. No, sí, Al. en estado gas, esto ya es avanzar mucho, ya nos estamos metiendo con la quincena 3 prácticamente, pero es que estos conceptos así intento que los veáis ya aplicados luego a lo que es el sistema de expansión directo y Al cuando estás condensador, leyendo perdón. esto sí que lo llegas a entender un poquito mejor, ¿vale? A Entonces, ver, mi pregunta es, o sea, cuando el compresor comprime el aire y lo manda mm, al condensador, ¿de sí, acuerdo? Ese circuito tú dices que está fuera, ¿no? pero es todo el mismo Ese, circuito cerrado, ¿vale? o Es un sea, mismo sí, pero bueno, o circuito sea, me refiero, cerrado, es pero el circuito que está si fuera del. tú piensa en la unidad condensadora que ves fuera en la calle, Sí, sí, vale, eso ¿vale? se Está supone que es lo que fuera. está fuera. Y se supone que ahí está frío, Tú ahí lo mandas muy caliente porque el compresor en ah, la muy descarga caliente. lo manda muy caliente en la descarga. Vale, vale, Y vale, es que pensaba lo que era mandas. ¿Por qué? ¿Por qué está muy caliente? Porque el compresor lo que hace es, por un lado, aspira en baja presión y por otro, nos descarga en alta presión. ¿Por qué nos interesa que nos descargue en alta presión? Para cuando sale a la unidad de fuera pueda hacer ese intercambio, porque alta presión significa alta temperatura. Si yo mando un gas fuera a prácticamente la misma temperatura que está el ambiente, ese intercambio que decimos que hay tan brusco que baja tanto la temperatura y nos hace que condense, no se daría. Es que te estaba entendiendo al revés, que lo No, mandaba frío no, fuera, digo, no tiene no, sentido. no, no, Digo, no, si lo no. que Lo queremos es manda muy enfriar el aire, caliente. ¿no? Lo Vale, manda vale. muy caliente y entonces lo que hace, claro, entonces, por un lado está el tema de que el compresor solo puede comprimir gas, entonces lo que nos venía del evaporador es solo gas, y aquí lo que hacemos es ese gas que nos viene frío, entre comillas, que nos viene ya algo recalentado, y a baja presión le subimos la presión y la temperatura y lo mandamos al aparato de fuera. Y lo que os digo, lo mandamos al aparato de fuera para que así pueda haber intercambio con la temperatura ambiente. La temperatura ambiente le robe calor a nuestro fluido, lo enfríe y al enfriarlo lo condense. ¿Vale? De acuerdo, de acuerdo. Entonces lo condensamos y en estado líquido lo mandamos a esa valvulita que es como si fuera un chicle de una caldera o, ¿vale? O el carburador del coche, ¿vale? Al final es como un... Perdona, Sí, ¿me escucha? Es sí, que tengo sí. una duda, que veo que, bueno, no sé si esto lo veremos de una forma más extensa o más Sí, sí, pausada. sí, 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 sí. Yo es aprovechar los conceptos que hay aquí para introducirlos en los otros y ya que vayáis pensando en Vale. lo que le pasa al refrigerante. Aquí estamos hablando, esto es psicometría, nos habla de las propiedades del aire que tenemos en nuestra estancia, ¿vale? No tiene que ver nada con lo que pasa dentro o sea, no tiene que ver nada. El diagrama psicométrico nos habla de una cosa y yo os estoy hablando ya también de la otra, de lo que pasa con nuestro gas refrigerante dentro del circuito. Pero es para que entendáis estos conceptos que aparecen aquí, que ya sepamos, que ya nos suene y qué efecto tienen dentro de nuestro circuito frigorífico, ¿vale? Le sale un Claro, poco las etapas en lo de la bomba de calor al compañero, por si lo quiere ver. La bomba de calor te pone evaporación, compresión, condensación, expansión. Sí, eso va viniendo, pero bueno, ya te digo, si veo aquí conceptos que nos pueden interesar para llevarnos a otro lado, porque si no uno lo lee y bueno, bien, queda ahí el concepto y dentro de lo que es la parte de psicometría, pues le puede ver la aplicación, pero yo también me lo quiero llevar ya a lo que también nos interesa, ¿vale? Al circuito frigorífico, algunos de los conceptos que veamos aquí. Una Pero pregunta, bueno, perdona. sí, ¿Todos estos conceptos hay que aprendérselos de memoria? O sea, ¿hay que no, memorizarlos o no, 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 simplemente no, 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 no. entenderlos?
No, simplemente quedarte con lo que te puedas quedar y ya está, ¿vale? O sea, no te Vale. tienes que aprender nada, no te tienes que aprender nada. Vale, No vale. vamos a entrar luego pero es eso, aprovechar la explicación que este documento, pues sí, nos habla de cosas interesantes y demás, pero yo quiero aprovechar cosas para ir explicando dos cositas, porque si no, luego vamos con que luego esto que os estoy hablando lo vamos a volver a repasar cuando veamos el sistema de compresión, pero ya os digo. Vale. De acuerdo. No os agobiéis, que yo es aprovechar esto para intentar ir haciendo que veáis cosas y que lo lleguéis a plantear y eso, pues ya si os digo, ostras, ¿cómo piensas que funciona el aire acondicionado? Pues sí, la respuesta rápida es, pues le robo calor a, le robo calor a la estancia y lo echo fuera. Eso de forma muy abreviada, ¿vale? Pero ¿cómo sucede eso? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi circuito para que pase? Bueno, como aquí Vale, sale algún concepto, pues lo voy introduciendo. de acuerdo. Entonces, bueno, aquí luego nos habla de ningún modo la presión del aire ejerce efecto alguno sobre la presión de vapor. Si el agua está a una temperatura de 4 grados, la presión de vapor de agua sobre la misma es de 0,81 kilopascales, 0,81 kilopascales, la cual será una presión menor que la atmosférica, vacío. Si la temperatura del agua aumenta en 15 grados, la presión de vapor de agua, vale, o sea, hay una relación entre la temperatura y esa presión de vapor que tenemos. Entonces, nos dice aquí una tabla, que tampoco quiero que os la aprendáis ni mucho menos, bueno, viendo que pues lo que pasa con la entalpía, con el calor sensible y el latente, pues bueno, ya vemos los valores de calor latente que tenemos aquí, bueno, que tampoco varían en gran cantidad. Fijaros, de 0 a 24 grados, pues tampoco es que haya una variación muy, muy grande, ¿vale? Pero que esto es lo que os digo. Ven aquí como curiosidad, que os suena algún concepto, pero bueno, tampoco hay que hacerle mucho caso a esta tabla. Aire saturado, pues esto ya es lo que os decía, cuando el aire se satura ya empieza a venir la condensación, ¿vale? Entonces nos dice, el término de aire saturado se emplea para indicar que el vapor de agua está saturado en la mezcla de aire seco y vapor de agua. Por tanto, la presión parcial en la mezcla es igual a la presión de saturación correspondiente a la que se encuentra la mezcla. En este caso dispondremos de aire seco mezclado con vapor de agua saturado. A una temperatura concreta, en caso de que el aire se encuentre saturado y se eleve la proporción de vapor, se llega a la condensación o formación de niebla, ¿vale? O sea, si tú mantienes la temperatura de esa cantidad de aire y le inyectas humedad, pues al final aparece la condensación. Otra manera es, con esa misma cantidad de humedad, sin tú inyectarle de ninguna manera humedad, ¿vale? Ni a través de la respiración, ni sudor, ni plantas, ni esto, enfriándolo llegas a condensar, ¿vale? O sea, eso, o sea, no, porque aquí lo pone un poco enrevesado, eso, pensar en lo que os digo desde el inicio, ¿vale? El frío como que nos reduce el volumen y nos hace que salgan esas gotas que no puede albergar más porque lo estamos enfriando, ¿vale? Humedad relativa, el valor de humedad absoluta no será fijo, sino que va a depender de la temperatura del aire. A mayor temperatura del aire, más cantidad de agua admite. Por ejemplo, el aire a 10 grados contendrá un máximo de 7,5 gramos de agua y el aire a 25 grados un máximo de 18 gramos. ¿Vale? Lo que os decía, cuanto más caliente esté, más dispersas están sus partículas y más húmeda le puede albergar, más cantidad de agua. Sin embargo, el aire normal ambiente no transportará el máximo de agua posible, sino que suele estar más seco. Si un aire tiene la mitad del agua que puede tener, decimos que tiene una humedad relativa del 50%. ¿Vale? Esta frase está bastante bien. ¿Vale? Si un aire tiene la mitad del agua que puede tener, decimos que tiene una humedad relativa del 50%. Si tiene el máximo de agua, decimos que posee una humedad relativa del 100% y que está saturado. Se denomina humedad relativa al porcentaje de agua que tiene el aire respecto al máximo que puede tener a su temperatura. ¿Vale? Se denomina humedad relativa al porcentaje de agua que tiene el aire respecto al máximo que puede tener a su temperatura. ¿Vale? O sea, lo que hemos dicho, para cada temperatura está asociado una cantidad de, ¿vale? Esto que hemos dicho aquí, este ejemplito, por ejemplo, para 10 puede contener un máximo de 7,5 gramos, para 25
pues esas cantidades para cada temperatura es lo que nos indica la humedad relativa, ¿vale? La humedad específica se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar 1 kilogramo de aire seco. Vale, aquí también, pues igual que hablamos antes de la absoluta, aquí para la específica nos dice que se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar 1 kilogramo de aire seco. ¿Vale? Estamos hablando solamente de 1 kilo. A una temperatura de saturación, punto de rocío determinada. La humedad específica va a ser muy similar a la humedad absoluta, exceptuando que esta última se encuentra basada en gramos por metro cúbico y la humedad específica está basada en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. Bueno, que suena un poco. Volvemos a los conceptos de calor sensible y calor latente, ¿vale? El sensible, el que se puede medir con el termómetro, que lo vemos si va subiendo la temperatura. El latente, el que no se puede medir y es el que va pues intrínseco en el aire la humedad o el que se da en los cambios de estado, ¿vale? Calor latente también hablaremos de él con el diagrama de Mollier, porque veremos que, pues eso, que durante los cambios de estado hay una cantidad de energía que se transfiere que no se detecta, o sea, que no se detecta con un cambio sensible de temperatura, no lo puedes medir con el termómetro, pero se está haciendo un intercambio de energía, ¿vale? Si se calienta o se enfría aire húmedo y se produce condensación de su humedad o inyectamos agua al aire, lo humedecemos, el calor necesario para el proceso lo dividimos en calor sensible y calor latente. El calor sensible es necesario para elevar la temperatura del aire, ¿vale? Elevar, o sea, con un termómetro veríamos que yo le doy energía y en forma de calor y sube la temperatura, lo mido con un termómetro. Sin embargo, el calor latente yo no veo que suba la temperatura con un termómetro, pero sí que le estoy inyectando calor, ¿vale? ¿Vale? Entonces nos habla de calor latente, es el necesario para elevar el agua, ¿vale? Hay que aportar calor o condensar el agua, hay que quitar calor, con lo de, o sea, para evaporar el agua, perdón, evaporar. En climatización tenemos que tener claro que la potencia frigorífica de una máquina de aire acondicionado se reparte entre enfriar el aire calor sensible y quitarle humedad, calor latente. En los equipos pequeños, esta proporción se establece al diseñarlo para unas condiciones medias, pero en grandes climatizadores hay que valorar las condiciones ambientales exteriores e interiores y ajustar el equipo para obtener el aire interior con el máximo de confort y el mínimo de gasto. El porcentaje de calor latente sensible que proporciona un equipo se puede ajustar con el tamaño de la batería enfriadora y con el caudal del aire del ventilador. Bueno, esto son conceptos que, bueno, si llegamos a hacer algo de selección de evaporadores y demás, pues ya veremos qué sucede con, pues eso, con esos caudales, esa cantidad de batería que tenemos, los saltos térmicos con los que trabajamos. Bueno, momento. El abaco psicométrico. El aire es un elemento que empleamos en la instalación de calefacción y acondicionamiento para conseguir confort. El aire atmosférico es una mezcla de gases entre los que cabe destacar nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y contaminantes. El aire seco es el aire atmosférico sin vapor de agua ni contaminantes. El aire húmedo es la mezcla de aire seco con vapor de agua. Este es el fluido más utilizado en los procesos de aire acondicionado. La ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo es la psicometría. El abaco psicométrico es un diagrama que muestra las condiciones de aire para temperaturas normales de aire acondicionado y calefacción. En la parte horizontal de la escala representa la temperatura seca en grados, es decir, la temperatura que muestra un termómetro normal de ambiente, esta de aquí abajo. Entonces ya veremos, cuando lo veamos más a fondo, que dedicaremos dentro de una quincena una sesión completa a lo que es el ábaco. Pues bueno, ya veremos aquí dónde tenemos cada cosa, os haré que hagáis vosotros una actividad y bueno, entraremos con más detalle. De momento, sí. Perdona, una pregunta. Aire húmedo, que es la mezcla aire seco con vapor de agua, ¿aire húmedo se considera también a la mezcla aire seco con algún tipo de refrigerante como
dentro del Bueno, sistema. sí, pero bueno, aquí nos estamos siempre refiriendo al propio ambiente, ¿vale? Entonces, Vale, esto no tiene nada que ver con el equipo es lo que de... decía. Ahora, sí, puede ser lo que estás diciendo tú perfectamente. Tú te vas a un proceso industrial donde tienes que, no sé, condensar CO2, la espuma con la que se hace la cerveza o cosas de este estilo, pues tú vas a tener ahí un porcentaje líquido, un porcentaje gaseoso, entonces puede ser una mezcla, pero aquí nos estamos refiriendo siempre a aire-ambiente, ¿vale? Sin considerar ningún tipo de gas especial ni nada de esto. Vale, vale. No, me imagino, pensaba que era por el tema del evaporador y todo eso. Si te sacar el aire del equipo de aire acondicionado mejor de casa y se consiguiera húmedo, ¿no? Vale, vale. Sí, 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 eso va por otro lado. Vale, vale. Entonces, bueno, humedad absoluta, la curva de la izquierda a derecha se representa la humedad relativa en porcentajes, siendo la última exterior el 100%, ¿vale? Que serían este tipo de curvas, pero ya os digo, esto lo veremos con más detalle, ¿vale? Pero de momento que sepáis que tiene esta forma y que nos da una serie de información. ¿Vale? Aquí tenéis la humedad relativa. Vale, y aquí entramos con la parte del ciclo frigorífico. Entonces, el ciclo frigorífico, ya hemos dicho que se compone por principalmente, luego tiene muchos más accesorios, cada uno tiene una utilidad, entraremos a ver los más básicos, ¿vale? Pero lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Nosotros partimos del compresor, ¿vale? Del compresor hemos dicho que salimos con un gas caliente y vamos a entrar en el condensador, que es la máquina que está fuera. Condensaremos, iremos a la válvula de expansión, expansionaremos, en el evaporador acabaremos de evaporar robándole calor a la estancia y entraríamos al compresor otra vez. Ya tenemos el ciclo, ¿vale? Entonces aquí a ver cómo lo va definiendo. Las instalaciones frigoríficas tienen por objeto conservar la temperatura de un local o recinto a una temperatura inferior a la temperatura ambiente, habitualmente. No sé, estamos en invierno y queremos meterle calor. Pero bueno, aquí nos habla en frío, ¿vale? Instalaciones frigoríficas. Entonces, vale, nosotros vamos a darle a nuestro equipo con un termostato a fijarle una temperatura que es la que queremos llegar, normalmente se llama el set point o el punto de consigna, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando en casa ponemos con el mando que queremos una temperatura de 20 grados, 22, 24, eso sería el set point, ¿vale? El punto de consigna que yo le estoy diciendo al aparato que quiero tener dentro de mi estancia. Ello se puede realizar a través de varios métodos. El más ampliamente utilizado es el basado en la compresión mecánica de un vapor, ¿vale? Este es el sistema de compresión mecánica que estábamos hablando, ¿vale? Del ciclo. Ahora nos define vapor, todo gas capaz de condensarse a las presiones y temperaturas a las que somete en la instalación. Entonces nosotros, nuestro refrigerante va a ser un vapor que, pues ya veremos que en ciertos casos va a estar un vapor recalentado, sobre recalentado, que va a ser cuando salga del evaporador para que esté tan sobrecalentado que no tenga nada de porcentaje de refrigerante en estado líquido. Entonces, nuestro compresor lo pueda comprimir sin ningún problema. En otras ocasiones, pues ya hemos dicho, saldremos con ese gas caliente en la descarga del compresor, entraremos en el condensador, condensaremos y bueno, iremos haciéndole los diferentes cambios de estado para poder completar el ciclo y robar calor a nuestra estancia, que es el principal objetivo, ¿vale? ¿Vale? Los cuatro componentes. El ciclo inicia con el fluido en forma de líquido a baja presión. Bueno, aquí están iniciando el ciclo. En líquido a baja presión, pues si estamos en líquido estaremos antes de la válvula de expansión. En esas condiciones el líquido va a evaporarse de manera espontánea al interior del evaporador, pero no entra el líquido en el evaporador. Antes del evaporador entra en la válvula de expansión, empieza a pulverizarse y ya ese pulverizado es el que entra dentro de nuestro evaporador, absorbiendo del local a refrigerar el calor necesario para realizar dicha transformación, calor latente de vaporización, ¿vale? Entonces, tenemos un calor latente de vaporización porque le estamos robando ese calor latente, esas gotitas que aún le quedan dentro del evaporador, porque como está intercambiando
está el refrigerante frío y la estancia está caliente, nuestro refrigerante se calienta, se sobrecalienta, y entonces las gotitas que pueda tener de refrigerante desaparecen, ¿vale? Y como estamos en un cambio de fase, bueno, y le estamos robando, como si habláramos de esas gotitas, esa pequeña humedad, pues hablábamos de esa parte de calor latente. En modo de vapor, el fluido accede al compresor, siempre en modo de vapor, ¿vale? Porque el gas, o sea, el compresor solo trabaja con gas sin nada de líquido, ¿vale? El líquido no rompe el compresor, porque los pistones no son capaces de comprimir líquido, ¿vale? Un gas sí, pero líquido no se puede comprimir, ¿vale? El fluido accede al compresor donde es elevado a altas presiones mediante la compresión que le provoca el elemento mecánico. La compresión también causa un aumento de la temperatura en el gas, ¿vale? Esa descarga que decíamos, que a mí me interesa que mi compresor descargue a alta presión y alta temperatura para que cuando llegue al condensador de fuera pueda generar intercambio, enfriarme mucho mi gas refrigerante que está ahí dentro y al enfriarlo me lo condense. ¿Para qué lo quiero condensar? Para cuando llegue en estado líquido a la válvula de expansión, esta puedo hacer como si fuera un jardín, ¿vale? Los aspersores del jardín. Tenga un líquido que expansionar. Y al expansionarlo es cuando se produce el frío en un equipo de frío, ¿vale? Porque expansionar es, yo estoy con un líquido a alta presión, ¿vale? Y le reduzco mucho la presión porque lo estoy pasando por una boquilla muy fina donde lo pulverizo y le bajo la presión. Entonces, al bajarle la presión va asociada a la bajada de temperatura y ya lo puedo meter en el evaporador, un fluido frío, ¿vale? Esas gotas que están entrando en el evaporador y ya puedo enfriar mi estancia, ¿vale? En modo de vapor, el fluido accede al compresor, donde es elevado a altas presiones mediante la compresión, lo que provoca el elemento mecánico. La compresión también causa un aumento de la temperatura en el gas y en esas nuevas condiciones el gas condensa a líquido, ¿vale? El condensador, como el compresor nos lo ha subido, si es expuesto a una temperatura inferior, ¿vale? Lógicamente tiene que ser mayor que el ambiente. Nosotros las descargas pueden estar a 80 grados o cosas así. Difícilmente, no sé que estemos en un proceso industrial donde nuestra unidad condensadora esté en algún tipo de, no sé, es que bueno, ni en el desierto, ¿no? Llegamos a esas temperaturas. O sea que siempre va a poder ceder algo de calor. Cuanto más le ceda, más rendimiento tiene nuestro condensador, más fácil le resulta generar líquido. Esto es lo que ocurre en el condensador, cediendo el calor absorbido en el evaporador al ambiente exterior, calor latente de condensación, ¿vale? Porque estamos haciendo ese cambio de estado, de ese gas a ese líquido. Tras el condensador se tiene líquido a elevada presión, ¿vale? Para volver al estado inicial solo faltará hacer disminuir la presión del líquido a través del elemento de expansión, válvula o capilar, ¿vale? La válvula de expansión, que es ese difusor, descendiendo también en dicha expansión la temperatura, ¿vale? Siempre va asociada la temperatura a la presión a la temperatura, ¿vale? Menor presión, menor temperatura. Mayor presión, mayor temperatura. Para estudiar dicho ciclo, analizar su evolución y modos de mejora, extraer las potencias y rendimientos, etcétera, se realizan los diagramas termodinámicos. ¿Vale? Ahí ya nos empieza a introducir el diagrama termodinámico, es el diagrama de Mollier, ¿vale? Que eso también haremos una actividad y dedicaremos una quincena prácticamente solo para ello. Va a ser una representación de los distintos... Sí. Juan José, ¿qué te iba a decir? Entonces, por eso en las máquinas del condensador tiene también como un ventilador, ¿no? Para ayudar a sacar el calor caliente. Correcto. Vale, Sí. Tú tienes, con el ventilador lo que estás favoreciendo es a que ese intercambio entre el aire ambiente y tu fluido que va por el interior de ese serpentín, pues se produzca, ¿vale? Tú sí, podrías no tenerlo, pero si no lo tienes, pues no, apenas lo estás aprovechando. Tú con un ventilador lo fuerzas y lo fuerzas a circular el aire. Pues más ventilador, más caudal estás pasando, más rendimiento tienes de condensador. Ok, gracias.
Diagrama termodinámico va a ser una representación de los distintos estados a los que está sometido el fluido a lo largo del ciclo frigorífico en función de dos variables termodinámicas. Al aplicar los diagramas termodinámicos en el estudio, el ciclo presenta de especial interés, concretamente. Bueno, según el fluido está absorbiendo calor, reduciendo respectivamente, se denomina línea del líquido. Bueno, con la línea. Vale, bueno, esto si queréis lo leéis así de un poco con tranquilidad y os dice esto que os estaba diciendo. Y aquí ya aparecen, empieza a describir líneas que vamos a ver en nuestro diagrama de Molière, ¿vale? En ese diagrama que nos ayuda a estudiar el ciclo termodinámico, ¿vale? De lo que pasa dentro del fluido, con el fluido dentro de nuestro sistema de expansión directa, ¿vale? Pero, bueno, pues lo explico aquí un poco, no tenemos el diagrama aún, bueno, le dais una leidita y que os suene un poco esto, los componentes de los que nos habla y demás. Y aquí tenemos una representación, la representación, lo que os decía, mail de representaciones, aquí ahora lo vemos de esta forma, lo veremos de más formas, ¿vale? Al final tenemos unidad interior, esta en función de si estamos, a ver, unidad exterior, interior, invierno, verano. Bueno, sabéis que cuando estamos en verano, nuestra unidad interior nos está dando frío, por eso aquí está con este color azul y verde, ¿vale? Y aquí estaría pues, nuestro comedor. Y esto sería la calle, ¿vale? Con la unidad condensadora estando caliente y si os fijáis descargaríamos este gas caliente, viene por aquí, el amarillo es que se va enfriando, cuando sale ya es todo líquido, aquí ya vamos con líquido a entrar en el evaporador, entramos en el evaporador, expansionamos, empezamos a enfriar y con este azul volvemos al compresor y volvemos a hacer el ciclo. Aquí hay una válvula de 4 vías inversora, que lo ponía ahí arriba, y lo que hace es la que nos permite trabajar en modo frío, en modo calor. Esto lo veremos con más detalle adelante, ¿vale? Pero bueno, de momento que sepáis eso, que hay una valvulita que es la que nos permite o bien trabajar en calor o en frío. Bueno. El problema suele aparecer porque el condensador de un ciclo de frío suele ser un 30% mayor que el evaporador. Y al invertir el ciclo, el evaporador es un 30% mayor de lo debido. Para impedir este inconveniente, habitualmente se para el ventilador exterior a través de un termostato o un presustato, de forma que la presión de baja no sube mucho. Esto es lo que hablábamos de lo que decía el compañero precisamente del tema de un ventilador, pues bueno, cómo se puede jugar con esos ventiladores, ¿vale? Lo que hablaba de que el condensador necesita un ventilador para que te fuerce y tengas intercambio, pues bueno, puede jugar a tu favor si lo manejas con sistemas de regulación, con presostatos, termostatos y demás, pues puedes ajustar la capacidad. Entonces, bueno, en el caso de la bomba de calor, pues nos viene bien ajustar su capacidad para que vaya acorde al compresor, ¿vale? Utilización. Las bombas de calor se utilizan principalmente en procesos de calentamiento de climatización en zonas muy frías donde las temperaturas todavía sean muy frías, dependiendo de producción de agua caliente sanitaria, ¿vale? Bueno, bombas de calor, producción de agua caliente sanitaria, ya estamos viendo las aerotermias y todo esto, calentamiento de piscinas, calefacción por suelo radiante, bueno. Limitaciones. La bomba de calor tiene limitaciones de su temperatura de condensación. No puede pasar de 65 grados. Bueno, ya que la presión de alta y la temperatura de descarga del compresor suben excesivamente. Cuando la temperatura de evaporación baja de 0 grados, se forma hielo en la batería. La batería se refiere al serpentín que vemos, es como el radiador del coche, ¿vale? La batería. Cuando veis que dice batería, cuando la temperatura de evaporación baja de 0 grados, claro, nosotros cuando se forma hielo o escarcha por debajo de 0. Si nosotros hemos dicho que en el evaporador, en la máquina de dentro, ¿vale? Lo que decía antes el compañero de todo el agua que era capaz de recoger, ¿no? En función de dónde esté, toda esa humedad que recogía y tal. Si nosotros estamos en una zona, cualquier zona en mayor o menor medida, pero va a haber humedad, estamos en una zona donde hay humedad. La humedad la va a recoger nuestra unidad interior, ¿por qué? Porque le está robando el calor
al aire que hay en la estancia. ¿Qué pasa cuando le roba el calor? Que las partículas de agua, esa humedad relativa que tiene esa temperatura ambiente, la batería, lo que es el radiador de nuestro evaporador, van quedando las gotitas impregnadas ahí cuando lo hacemos circular con el ventilador de nuestro evaporador, ¿vale? De nuestro split de casa, y entonces se produce una condensación ahí y esas gotas se recogen en una bandejita de condensados y se condensa. ¿Qué pasa si esa batería está por debajo de cero y tengo gotitas que se están pegando? Pues que se congelan. Se van congelando y al final se hace una bola de escarcha. Por eso, en las cámaras de refrigeración o de congelados se ponen desescarches, se ponen unas resistencias eléctricas para hacer desescarches, y en los aparatos de dentro de casa no, porque evaporamos siempre por encima de cero. Evaporamos, pues bueno, 5, 4, 7 grados. ¿Vale? Vale. Y bueno, ya estaría visto este primer documento, ¿vale? Entonces ya os digo, esto es introductorio, son conceptos. Yo de aquí lo que he hecho hincapié, ¿vale? De que penséis en eso de la evaporación, la condensación, qué le pasa a un gas, ¿vale? Porque eso luego lo veremos también en el diagrama de Molière, que nos interesa que el gas se recaliente a la salida del evaporador para que no nos llegue el líquido al compresor. Entonces ya recalentamiento. De la salida del condensador nos interesa que se subenfríe, porque cuanto más se subenfría, más pequeñito se hace, más líquido sale, y a nosotros nos interesa que todo lo que llega a la válvula de expansión para expansionarse luego sea líquido, que no llegue ni una gotita de gas, ¿vale? Porque si no, no trabaja bien la válvula. Perdona, Juanjo, Bueno, una pregunta. sí. Cuando pasa por el expansor, o sea, por la válvula de expansión, Sí. ¿ahí hay parte que se queda líquida y gas, o solamente sería gas ya? No, cuando llegas al O expansor. sea, pasada. Sí, tú al expansor llegas todo líquido, y cuando pasas es como ¿Sí? si fuera lo que te decía, ¿vale? Un inyector de una caldera, lo que sea, empiezas a pulverizar. Vale, pero Se no empiezan a quedaría hacer gotitas. de No, líquido. ahí se empieza, sí, ahí el porcentaje, cuando entras en el evaporador, eso lo veremos en el diagrama de Molière bien, ¿vale? Pero cuando entras, se está pulverizando, pero prácticamente es todo líquido, y puede ser el 80% líquido, un 20 o un Y luego mi 75. pregunta es, ¿ese líquido luego cómo se transforma en gas para que luego el compresor vuelva a recogerlo? Como hemos dicho, como nuestra estancia está caliente y nuestro refrigerante está frío, nuestro refrigerante se va a calentar. Ah, vale. Y al vale. calentarse, y cuando se sobrecalienta, ya deja de tener esas partículas de refrigerante en estado líquido y ya se convierte todo en vapor. Vale, entiendo. Entonces, bueno, esto es una chapa de cuidado, pero más o menos hay cosillas que pueden ir sonando y sirviendo, y ya veréis luego que para hacer el test tampoco es tan complicado, y tampoco quiero que os aprendéis esto de memoria, ni conceptos, ni tal, pero ya, pues una leída, y yo me he quedado con dos cosillas, pues dos cosillas, el otro pues otra cosilla, y poco a poco. Luego la semana que viene veremos el siguiente recurso didáctico. Y nada, y si le echáis una leidilla a esto o a lo otro y queréis que comentemos algo, lo comentamos, y ya veréis que que los tests son bastante asequibles, ¿vale? Bueno, Ponlos con un par de oportunidades, hombre. Que con una solo se me es hace que son muy poco. fáciles, es que eso ya con dos, no, más adelante. Pero en una puedes Bueno, bailar, joder. Con un par de ellas ah, corriges ahí errores. tenéis muchas actividades para hacer, o sea que, bueno, te puedes equivocar en uno. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí, ¿vale? Si queréis cualquier cosilla, pues ya me decís por correo o lo que sea, y eso. Juanjo, Sí, que te iba a comentar, es que antes he hablado con José Olmo. Es que yo tengo un problema con la página web, que es que se me expira el tiempo de sesión en 2 minutos, 3 minutos, y tengo que estar todo el día refrescando o iniciando de nuevo. Y ya se me ha pasado un par de veces que se me ha perdido los trabajos que he estado haciendo. Y he tenido que volverlo a hacer. Y me ha dicho que tienes que hablar con el informático o algo que me ponga vale. más tiempo. ¿Eres Borja? Sí, Borja Gómez. Vale, que se te cae la red, ¿no? Sí, tengo que estar cada 2 por 3 iniciando y otra vez volviendo al sitio en el que estaba. Vale. Vale, pues lo comento y ¿Vale? te digo, a ver. Vale, muchas gracias.
Muy bien, pues nada, pues si os parece lo dejamos aquí, la semana que viene más, ¿vale? Eso, que nadie se agobie, una leída quien pueda y que no la explicación y los test y poco a poco iremos haciendo cosillas, ¿vale? Una semana. Venga. Bueno, que vaya Hasta luego. bien. Venga, gracias, hasta Nos vemos. luego. Hasta luego. Chao, que vaya bien. Una partida de pues no partida. Salir.